Valar Morghulis, mis descendientes valirios. Aquí, el maestre Alex. ¿Sabías que en la versión original de Game of Thrones íbamos a tener a Jaime Lannister como rey? ¿O a Jon Snow y Arya en un romance? ¿O a Sansa teniendo un bebé de Joffrey? ¿O a Catelyn Stark muriendo a manos de los caminantes blancos? Entre muchas otras cosas que realmente no tienen nada que ver con lo que conocemos actualmente en Game of Thrones. Exactamente, valirios. Todo esto y más es sumamente interesante y poco conocido entre el fandom. Y no crean que esto me lo saco de los pantalones, ya que oficialmente existe una carta de 3 páginas escrita en 1993 por George Martin, que fue enviada a un editor anglosajón 3 años antes de que se publicara el libro de Juego de Tronos, en donde Martin había escrito su idea inicial de cómo iba a ser su novela de fantasía de Juego de Tronos, la cual apenas comenzaba a trabajar. En estas 3 páginas, George relata de forma muy resumida los detalles sobre sus personajes principales en el primer libro, e incluso tenemos un poco de información sobre cómo iba a ser el segundo libro, y que George Martin planeaba hacer una trilogía, lo que obviamente ha cambiado mucho. En fin, aunque hay muchos cambios, también hay muchas ideas que se han conservado en los libros ya publicados, por lo que es sumamente interesante e importante conocer la idea original para tener pistas del rumbo al que los libros podrían llegar. Así que si te interesa conocer los datos de cómo iba a ser la historia original y qué destino tendrían los personajes de Game of Thrones en un inicio, este es tu video. Y ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Bueno, leamos rápidamente lo que viene en las 3 páginas para analizarlo. George R. R. Martin explica que, a grosso modo, hay 3 grandes conflictos, siendo las líneas generales de la trama. La primera será esa enemistad que crecerá entre 2 grandes casas, los Lannister y Stark, en donde habrá un círculo de conspiraciones, artimañas, ambiciones, asesinatos y violencia, con el trono de hierro de los 7 reinos como premio final. Esta será la columna vertebral del primer volumen de la trilogía de Juego de Tronos. Mientras tanto, una segunda amenaza más grande toma forma cruzando el Mar Angosto, donde jinetes dothrakis congregarán sus hordas bárbaras para una gran invasión a los 7 reinos, liderados por la hermosa y violenta Daenerys de la Tormenta, la última de los jinetes de dragón Targaryen. La invasión de los dothrakis será la historia central del segundo volumen, Danza de Dragones. Sin embargo, el peligro más grande viene del norte, de los desiertos helados más allá del muro, donde demonios semiolvidados sacados de leyendas, los inhumanos otros, levantan legiones heladas de muertos vivientes y no nacidos y se preparan para descender con los vientos de invierno, para así extinguir todo aquello a lo que nosotros llamaríamos vida. Y lo único que se interpone entre los reinos y la noche interminable es el muro y un puñado de hombres llamados la Guardia de la Noche, y su historia será el centro del tercer volumen, Vientos de Invierno. La batalla final reunirá personajes y tramas que quedaron colgadas de los primeros volúmenes, culminándolo todo en un único gran clímax. Seguido, George Martin explica al editor que envió 13 capítulos para que se den una idea de su estrategia narrativa y nos explica su intención de matar personajes principales, para hacer entender al lector que nadie aquí está a salvo. Hasta aquí llega la primera página de la carta. Realmente no hay muchos cambios con la historia que ya conocemos, prácticamente es la misma. La rivalidad entre los Stark y los Lannister, Dany al otro lado del Mar Angosto, y el muro siendo la única defensa contra los caminantes blancos. Aunque claro que hay sus detalles, parece que Martin en un inicio pretendía que tanto Starks como Lannisters buscaran pelear por el trono de hierro, pero actualmente sabemos que los Stark realmente no buscan el trono de hierro, simplemente buscan venganza contra los Lannister, que ocupan el trono de hierro. Aunque hay que añadir que curiosamente en el final de la serie, un Stark es quien termina en el trono y como rey de los 7 reinos, o más bien 6. Da para pensarse, ¿no creen? Y por último, la amenaza del norte. Esta es otra cosa que Martin siempre ha tenido en mente y es por lo visto la trama más importante en su historia, ya que los personajes más importantes se reunirán para enfrentar todo este evento. Todo indica este sigue siendo su plan actual. Los otros, los caminantes blancos, los no nacidos, son el verdadero enemigo. Pero bueno, ahora sí pasemos a la siguiente página, en donde se viene lo interesante.
ya que se enfoca en los personajes principales que ya conocemos y sus destinos que tanto han cambiado en las novelas. Aquí se aclara que 5 personajes se mantendrán vivos en sus 3 volúmenes, esos son Tyrion Lannister, Daenerys Targaryen y 3 niños de Invernalia, Arya, Bran y Jon Snow. Bueno, a grandes rasgos, George explica que los Stark la tendrán complicada. Eddard y Catelyn Tully estarán condenados y perecerán en manos del enemigo. Ned descubrirá lo que le ocurrió a Jon Arryn, pero antes de actuar, el rey Robert sufrirá un accidente desafortunado y su hijo, el cruel y hosco príncipe Joffrey, aún menor de edad, ascenderá al trono de hierro. Pero Ned logrará ayudar a que su mujer e hija Arya escapen a Invernalia. Cada una de las familias enemigas tendrá un miembro de dudosa lealtad. Entre los Stark sería Sansa Stark, casada con Joffrey Baratheon, que le dará un hijo, el heredero al trono. Y cuando llegue la hora de la verdad, antepondrá a su marido e hijo sobre sus padres y hermanos, decisión de la que luego se arrepentirá. Tyrion Lannister, mientras tanto, entablará amistad con Sansa y Arya, distanciándose de su familia, los Lannister. Ok, aquí ya hay muchos cambios. Igual que en los libros publicados, Ned comienza a descubrir pistas de lo que le pudo pasar a Jon Arryn, pero antes de cualquier movimiento, el rey Robert fallece y el peligro lo acecha a él y a su familia, por lo que decide enviarlos de regreso a casa, allá en Invernalia. Al parecer, una de las ideas originales era que Ned estuviera en la capital no solo con Sansa y Arya, sino también con su esposa Catelyn. Y en este caso, Catelyn y Arya podrían escapar gracias a Ned, algo que totalmente no sucede en los libros ya publicados. Pero bueno, sigamos. Mientras tanto, Bran Stark saldrá de un coma tras un sueño profético, para descubrir que nunca más será capaz de volver a andar. Recurrirá a la magia, primero con la esperanza de restaurar sus piernas, pero más tarde por su propio bien. Cuando su padre Eddard Stark sea ejecutado, Bran verá la muerte acechando sobre todos ellos, pero nada de lo que pueda decir evitará que su hermano Robb llame a sus vasallos e inicie una rebelión. Ok, lo de Bran parece ser muy similar a lo que tenemos en los libros ya publicados, aunque no se habla del cuervo de 3 ojos. Ned será ejecutado probablemente arriesgando su vida para dejar que Catelyn y Arya pudieran escapar de Desembarco del Rey y reunirse en Invernalia con Bran Stark y Robb Stark. Mientras tanto, Robb alzará al norte por venganza, en donde Joffrey también pelearía. O sea que íbamos a tener un rey Joffrey, un estilo un poco más así como Maegor, cruel, loco y guerrero, y con una muerte honorable, falleciendo en batalla. Y no existiría la boda roja, ya que Robb moriría igual en batalla. Lo que me queda claro es que Tyrion apoyaría mucho a su familia en la guerra, y él sería el encargado de quemar Invernalia, algo que actualmente le correspondió a Ramsay Snow, y con esto obviamente ahuyentar a la familia Stark de su hogar. Pero bueno, continuemos. Por otro lado, Jon Snow, el bastardo, estará en el lejano norte, se convertirá en un explorador muy audaz y con el tiempo reemplazará a su tío Benjen como comandante de la Guardia de la Noche. Recordemos que Ned había enviado a Catelyn y Arya a Invernalia, por lo que cuando Invernalia llegue a arder por culpa de Tyrion, Catelyn se ve forzada a huir del norte con su hijo inválido Bran y Arya Stark, perseguidos por jinetes de los Lannister. Buscarán refugio en el muro, pero como sabemos, los hombres de la Guardia de la Noche renuncian a sus familias cuando visten el negro, y Jon y Benjen no serán capaces de ayudar, por mucho que a Jon esto le desagrade. A raíz de esto surgirá un amargo distanciamiento entre Jon y Bran. Arya será más indulgente hasta que se dé cuenta con terror de que se ha enamorado de Jon, su hermano bastardo, quien para ese momento ya es miembro de la Guardia de la Noche que ha jurado celibato. Su pasión seguirá atormentando a Jon y a Arya durante toda la trilogía, hasta que se descubre el verdadero origen de Jon en el último libro. Ok, analicemos esta parte. El origen de Jon siempre ha sido un misterio y un tema muy importante. Siento que en esta versión Arya es mucho más grande, probablemente una niña de 14 o 15 años, siendo el romance entre Jon y Arya bastante posible. Y Catelyn podría no haber odiado a Jon en ningún momento, ya que parece que a Jon Snow le desagrada no poder ayudarlas porque ya está dentro de la Guardia de la Noche. La enemistad entre Jon y Bran sí es algo que sorprende, aunque si lo pensamos bien, en una visión que tiene Melisandre en el libro Danza de Dragones, ella ve a Bran como el enemigo, por lo que puede ser que esta idea de enemigos o rivales entre Jon y Bran
aún no sea del todo descartada. Ah, y aquí no existe el Lord Comandante Mormont, sino el Lord Comandante Benjen Stark. Y sí, la idea de que Jon llegue a comandante de la Guardia de la Noche ha existido desde los inicios de la historia. Y bueno, ya por último, la tercera página nos sigue revelando más detalles interesantes. Abandonados por la Guardia de la Noche, Catelyn y sus hijos descubrirán que su única esperanza de sobrevivir se encuentra al otro lado del muro, donde caerán bajo el dominio de Mance Rayder, el rey más allá del muro, y presenciarán un terrible encuentro con los inhumanos otros, mientras atacan el campamento de los salvajes. La magia de Bran, Aguja, la espada de Arya, y la brutalidad de sus lobos Wargo los ayudarán a sobrevivir, pero su madre morirá a manos de los otros. Bien, analicemos rápido todo esto. En la primera versión de la historia, los hijos de Stark ya tenían también a sus lobos Wargo. Bran no tenía razones específicas para ir más allá del muro y puede que incluso nunca se haya comunicado con el cuervo de 3 ojos, ya que nunca es mencionado. En cuanto a Arya, parece que sigue siendo esa guerrera, aunque por lo visto aquí ya es grande y bien adiestrada en el uso de la espada. Y sí, toda la trama de Bravos no existiría. Mientras tanto, Catelyn, al otro lado del muro y siendo asesinada por los caminantes blancos, eso sí que sorprende. Pero bueno, sigamos. Al otro lado del mar angosto, Daenerys Targaryen descubriría que a su nuevo marido, el Dothraki Khal Drogo, poco le interesa invadir los 7 reinos, muy a pesar de la frustración de su hermano. Cuando Viserys reclame sus derechos más allá de los límites de la cordialidad, Khal Drogo se enojará y lo matará fuera de control, eliminando al pretendiente Targaryen y dejando a Daenerys como la última de su dinastía. Daenerys esperará su tiempo, pero no lo olvidará. Cuando llegue el momento oportuno, matará a su marido para vengar a su hermano, y entonces partirá con un amigo de confianza hacia las tierras salvajes más allá de Baes Dothrak. Allí, perseguidos por jinetes Dothraki, Dany se encontrará en un escondite los huevos de dragón, y con el nacimiento de un joven dragón dará a Daenerys el poder de doblegar a los Dothraki a su voluntad, y entonces comenzará su plan para conquistar los 7 reinos. La trama de Dany también llega a cambiar bastante. Parece que Daenerys no amaba a Drogo y buscaba la venganza de la muerte de su amado hermano Viserys. Los huevos de dragón fueron encontrados, no regalados, y al parecer esta es una Dany más agresiva en sus decisiones. Y bueno, por último, regresando a Poniente, Jaime Lannister iba a ser quien sucediera a Joffrey en el trono de los 7 reinos, matando a todos aquellos que se encuentran por delante de la línea de sucesión y culpando a su hermano Tyrion de los asesinatos. Así es, Jaime como rey de los 7 reinos y enemigo de Tyrion, su hermano. Parece que esa idea de que Jaime fuera algo así como un rey siempre le ha gustado a Martin, desde que lo sentó en el trono cuando mató a Aerys II, o la descripción que da Jon sobre él, afirmando que un rey debe verse como Jaime. En fin, en el exilio Tyrion cambiará de bando, haciendo causa común con los supervivientes Stark para acabar con su hermano, y enamorándose perdidamente de Arya Stark. Su pasión por desgracia no es mutua, pero no es menos intensa por eso. Y esto llevará a una rivalidad mortal entre Tyrion y Jon Snow. Seguido tenemos este párrafo tachado, pero que algunos fans ya se han encargado de descifrarlo, o al menos parte de él. En pocas palabras, aquí parece que efectivamente en la historia original, Bran estaba sentado en el trono de hierro al final de la primera novela. De alguna forma los Stark iban a vencer a los Lannister. Es la prueba más evidente y que desde luego difiere con lo que hemos visto hasta ahora en Canción de Hielo y Fuego, pero tiene su peso por el final de la serie de Juego de Tronos, en donde efectivamente Bran es quien termina como rey. Y parece que para el segundo libro, que en la versión original se iba a llamar Danza de Dragones, la enemistad entre Bran y Jon iba a incrementar, mientras Daenerys se prepara para una invasión y los otros también reunían sus fuerzas allá en el norte. Algo que también me sorprende mucho es Jaime siendo un matapríncipes y siendo un personaje malvado y egoísta, totalmente diferente a lo que se ha convertido Jaime a estas alturas en la historia ya publicada. Increíble, ¿verdad, Valirios? A mí me encanta conocer esta otra cara de la moneda. Digamos que es como si fuera un multiverso de Game of Thrones. Y dime, ¿tú qué opinas de todos los cambios? ¿Los conocías? ¿Te gustan? ¿Cuál te sorprendió más? Si te gustó el video no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir. De esta forma me ayudarán a seguir creando contenido. Nos vemos pronto en un próximo video. ¡Valar Morgulis!